¿Qué tal? Bienvenidos a Genoma Hackers, cómo darle la vuelta a tu destino biológico. Yo soy Cuauhtémoc Rodríguez y este es el podcast del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Aquí planteamos las grandes preguntas que nos vamos haciendo en torno a la salud humana y a las ciencias de la vida. Y en este capítulo vamos a descubrir cómo la genómica puede ayudarnos a resolver uno de los grandes problemas que afectan a las madres mexicanas y por lo tanto a sus hijas e hijos, la diabetes gestacional. Y lo haremos de la mano de una de las investigadoras que más nos enorgullece tener aquí en nuestro instituto, la doctora Berenice Palacios González. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, José. Voy a hacer una breve introducción. Ella cursó la licenciatura en la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo el grado de licenciada en Nutrición y Ciencias de Alimentos, y también cursó la maestría de Ciencias Bioquímicas y el doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas jefa del Laboratorio de Envejecimiento Saludable del INMEGEN en el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento CIE Cinvestav Sur y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Desde el 2014 colabora en las líneas de investigación genómica de enfermedades metabólicas y genómica del microbioma, englobando proyectos dirigidos al estudio del metabolismo energético en obesidad y diabetes gestacional, entre otros temas. Estas líneas han tenido contribuciones importantes, tales como la comprensión del efecto generacional de la diabetes gestacional en el desarrollo de la obesidad. Ha publicado nada más ni menos que 35 artículos de investigación en revistas internacionales y nacionales, 2 capítulos de libros. Muchos de los resultados de las líneas mencionadas se han publicado en revistas del más alto impacto, tales como el British Journal of Nutrition, Obesity, y cuenta con cerca de 1,433 citas. Ha dirigido 17 tesis que incluyen una de doctorado, 6 de maestría y 10 de licenciatura. Entre otras cosas, ha recibido 12 premios y distinciones, de las cuales se encuentra la Beca para Mujeres de la Ciencia de L'Oréal UNESCO AMC en el 2020 y de la Fundación Mapfre Ignacio H. Larramendi. Doctora, una súper introducción. Vamos al tema. Sabemos que pese a la evidencia científica, culturalmente en México y en otros lugares, se piensa que el embarazo es una cosa que no tiene mucha ciencia, que es meramente natural. Y esto hace que muchas cosas que suceden en el cuerpo de las personas gestantes sean desconocidas y se viva como un misterio insondable. Este desconocimiento ha sido causa de que ciertas enfermedades, como la diabetes gestacional, que podrían evitarse, no se prevengan. Sabemos que en el mundo hay muchos científicos y científicas dedicadas a entender con precisión este fascinante proceso que nos mantiene como especie viva en el planeta Tierra. Por eso mi primera pregunta es, ¿qué sucede en el organismo de la persona gestante durante esta etapa, ¿no? Que nos puede ayudar a entender por qué se puede desarrollar diabetes gestacional durante este periodo y cuáles son sus consecuencias. Okay. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, por estar aquí en Genoma Hackers. La verdad es que es todo un gusto, ¿no? Gracias. Y me gustaría quizá también empezando a hablar, como bien lo mencionas, que justo se considera algo como muy normal, ¿no? Como pues, de hecho, en algunos lugares la gente se refiere al embarazo o cuando ya llegamos al parto, la mujer se alivia, ¿no? Sí, claro. Como si fuera una enfermedad también. Y la realidad es que en efecto es un proceso normal, que es maravilloso, porque lo que ocasiona o lo que sucede en este cuerpo, que de repente uno dice, pues es que en los primeros 3 meses no pasa nada, ni siquiera estoy embarazada, ¿no? O estoy poquito embarazada, o tenemos, al final dice, ya estoy totalmente embarazada, ¿no? Claro, cuando se nota que uno tiene la famosa pancita del embarazo. En realidad, metabólicamente hablando, al inicio del embarazo ocurren muchos cambios y es una fase que, pues aquí para todos los que nos están escuchando, se le llama una fase anabólica. Esta fase anabólica, que es una fase como de síntesis, es una fase en la cual el organismo de la mujer se está preparando y es como, lo pienso yo a veces como si fuera un osito que va a invernar, que dices, bueno, me tengo que preparar para tener mis reservas, ¿no? Entonces, estas mujeres, el organismo, sin que nadie se lo pida, y ahorita vamos a ver quién toma el control y por qué se hace ese cambio, pero el organismo de la mujer comienza a entrar en una fase anabólica. ¿Qué significa? Comienza a almacenar. ¿Para qué? Porque a mediados del embarazo, lo que va a suceder es una fase catabólica. Eso es impresionante, es algo muy bonito, que la verdad la naturaleza es maravillosa definitivamente, que lo que hace es que esas reservas te van a servir a ti como mujer para mantenerte todo lo que resta del embarazo. Porque todo lo que empieces a consumir
todo lo que empieces mayoritariamente se va a ir al bebé, ¿no? Lo que necesitamos ahora es que el bebé empiece a crecer. Las primeras fases fueron justo de desarrollo, es como siempre les digo yo a mis estudiantes, es como formar el muñequito, ¿no? Es como que ya tenga manitas, bracitos, ¿no? Ya está formado el muñequito, y ese muñequito, esa formación es importantísima, porque lo que sigue una vez de esto es justo que crezca este bebé. Entonces, la primera fase del embarazo es anabólica, la siguiente fase es catabólica, y justo en este embarazo normalmente se va a presentar algo que si nosotros lo estudiáramos en el aspecto o desde el enfoque de obesidad, uno diría eso es muy malo, que es la resistencia a la insulina. En el embarazo existe lo que llamamos resistencia a la insulina fisiológica, es decir, esto es un proceso normal que viene acompañado del embarazo y que justo el presentarse esta resistencia a la insulina permite que la mujer pueda entonces empezar a utilizar sus reservas y todo lo demás derivárselo al bebé. Voy a hacer una pequeña interrupción, entonces para entender, tradicionalmente hemos pensado que el embarazo tiene que ver únicamente con cómo se desarrolla el producto y que si al primer mes, que si al segundo crece, no sé qué, pero esa otra visión se enfoca más en qué sucede en el cuerpo de la madre. Así es más metabólico, ¿no? Es todas las adaptaciones metabólicas que tiene que... vamos a ponerlo así, metabólicamente el embarazo es un reto metabólico para la mamá, porque imagínate que de repente te llega un bebé, pero no nada más un bebé, te llega un nuevo órgano, es un órgano transitorio que nada más va a estar en esos 9 meses del embarazo o 10 meses, las 40 semanas del embarazo, y que después de esas 40 semanas ese órgano se va a ir, y ese órgano es la placenta, ¿no? Entonces, sí, en efecto es como un reto en el cual estamos poniéndole el reto metabólico a la mamá, que lo que hace es decir, bueno, tengo que primero guardar y luego tengo que empezar a utilizar esas reservas. Cuando no se adapta metabólicamente o es incorrecta, sobre todo a la resistencia a la insulina, que eso es normal, cuando no puede adaptarse la mujer o este reto es demasiado fuerte para la mujer, se puede presentar lo que es la diabetes gestacional. Entiendo que si es normal, quiere decir, aparece en muchos casos. ¿Cuáles son los porcentajes de incidencia de esta enfermedad? De diabetes gestacional. Bueno, en el mundo estamos hablando desde el 2% hasta el 30 y tantos, 36% en el mundo. Y en México podemos ir desde el 17% hasta el 36.2% en nuestro país. ¿De qué depende? O sea, uno diría, bueno, es que casi se van al doble, ¿no? O sea, esa prevalencia. Esta prevalencia depende mucho de la prueba que se hace o la prueba diagnóstica para la detección de diabetes gestacional. Entonces, sí, la prevalencia pues, puede ir desde el 17 hasta el 36. Sin embargo, y algo que nos está empezando a mortificar mucho en este lado de la investigación, es que estas prevalencias están ido aumentando. O sea, en lugar de ir disminuyendo, la prevalencia aumenta y cada vez aumenta más, sobre todo en países latinoamericanos, incluyendo México. ¿Tiene que ver con la alimentación o es una cuestión genética? Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, uno, genéticamente, esto es algo bien interesante, las mujeres mexicanas, y en general las latinoamericanas, tienen mayor porcentaje o mayor riesgo de padecer diabetes gestacional simplemente por la etnia. Comparado con las caucásicas, las mujeres tanto afroamericanas como latinas tenemos mucho más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Esa es una. Dos, el porcentaje de obesidad y de sobrepeso que se presenta en mujeres en edad reproductiva va cada día a la alza. Entonces también ese es un factor de riesgo, justo el sobrepeso y la obesidad, que viene acompañado de los malos hábitos alimenticios y también de la falta de actividad física. Y por último, otra cosa que eso es también muy lamentable, el tener un antecedente o un familiar directo, que se refiere padres, hermanos, hijos, que hayan tenido diabetes tipo 2, predispone a la mujer para desarrollar diabetes gestacional. Entonces, por lo menos en este sitio que nos esté escuchando, seguramente alguno de sus familiares, ya sus abuelos, sus papás o sus hermanos,
han sido diagnosticados con diabetes tipo 2. Entonces, bueno, se conjunta todo esto. Esto entonces implica que si uno sabe que en su familia está este antecedente, hay que tomar precauciones especiales. Así es, definitivamente. Eso es algo que no nada más es, bueno, yo no tengo diabetes, ¿no? Y entonces, pues a mí no me va a dar diabetes gestacional. Hay que cuidar tanto no llegar al embarazo con sobrepeso u obesidad, mantenerte en un estado saludable en el peso, en el caso de la mujer, y también una ganancia correcta de peso, porque también la gente que nos está escuchando nos podría decir, bueno, es que, y eso pasa mucho, muchas mujeres con normopeso o índice de masa corporal normal nos dicen, bueno, pues yo no gané mucho, o sea, yo entré más bien al embarazo con normopeso y desarrollé diabetes gestacional. Bueno, ahí empieza el antecedente que hayas tenido, un familiar con diabetes, ahí empieza cómo ganaste ese peso. Si empezaste a ganar mucho peso y muy rápido, también eso se asocia al desarrollo de diabetes gestacional. ¿Qué tiene que ver esto con la creencia de que cuando empieza el embarazo la mujer comienza a comer por dos? Como que también es muy natural. Claro, ese es típico. De hecho, siempre te dicen, no, pues come por dos porque ya no nada más eres tú, sino también es el bebé, ¿no? Y la realidad es que el primer trimestre, en realidad, realmente nuestro gasto energético no se incrementa. O sea, en el caso de la mujer embarazada, se mantiene muy parecido a cuando no estábamos embarazados. Y en el segundo a tercer trimestre, y ese es un dato que igual les va a llamar mucho la atención, es incrementar 200 kilocalorías en el segundo trimestre. Y entonces me preguntarán, ¿y qué son 200 kilocalorías? Claro, podemos llenar las 200 kilocalorías de algún pastelito, de un gansito, ¿no? O de un pingüino con un chocorrol. Seguramente lo podemos cumplir muy fácilmente con una bebida carbonatada, pero vamos a hablarnos un poco más, mucho más saludable, ¿no? Y eso sería incrementar, y estoy pensando en alimentos, podría ser una taza de nopales con un huevito y un licuado de plátano. O sea, una taza de leche con un plátano, un huevo y una taza de nopales. Eso nos dan 200 kilocalorías. O sea, si nosotros agregamos esos nopalitos o en nuestro desayuno un huevito más, o en la comida acompañar nuestra pechuga o nuestra carne con unos nopalitos, una taza de nopales, y desayunarnos o en el almuerzo un licuado de plátano, ojo, una taza, no un licuado de este tamaño, no un litro de licuado, pero eso cumpliría 200. Cuando llegamos al tercer trimestre son 300 kilocalorías y uno dice, ¿cómo le hago? Serían agregarle a todo lo que ya comenté 2 tortillas. O sea, en realidad uno dice, no es que tengas que comer todo lo que se te ponga enfrente, y de repente también existe esta creencia de los antojos, ¿no? Claro, no puedes, porque además existe, me acuerdo mucho que decían mis abuelos, no, es que si no comes esto va a salir con la cara del antojo, ¿no? Entonces, en realidad, no necesariamente tenemos que cumplir todos esos antojos, y muchas veces esa ansiedad o esa angustia o el estar tristes o el estar incluso aburridos, ¿no? Que es un hambre muy distinta, no es un hambre fisiológica, no es un hambre que yo diga tengo hambre, sino más bien tengo ese antojo como de ay, estoy aburrido o estoy cansado o estoy deprimido. Y en el caso de las mujeres pasa, ¿no? Porque también pues, se van cansando, es un proceso que también es pesado, es demandante, pero que en realidad realmente el de, me voy a comer 2 litros de refresco más 40 kilos de chocorroles, pues no es que sea un antojo. Ahí ya tenemos un problema y hay que también cuidar nuestra alimentación, ¿no? Eso me lleva a la importancia de estar cuidando cómo es nuestra curva de tolerancia a la glucosa. ¿Qué es esa prueba y cómo debe realizarse? Así es. Esta, de hecho, es una prueba, una curva de tolerancia oral a la glucosa o curva de tolerancia a la glucosa, también le llaman así, y que en el embarazo es crucial. De hecho, por norma oficial, los médicos y los ginecólogos deben recomendar entre la semana 24 a 28 de gestación, estamos hablando como el 5º mes, les van a recomendar, y les sugiero que lo hagan, que se vayan a realizar una curva de tolerancia a la glucosa. De repente la gente dice, no, pues yo para qué la voy a detectar, o sea, yo para qué me voy a hacer una curva de tolerancia a la glucosa si el médico dice es para justo diagnosticar si tienes diabetes gestacional. La mayoría de las mujeres dicen, no, yo no tengo diabetes, o sea, yo entré al embarazo sin diabetes, o yo no tengo, o sea, no siento que me vea como mis familiares que tienen diabetes, no estoy tomando insulina ni metformina, no tendría por qué realizármela.
Y eso es un gran error. O sea, realmente tendríamos que hacernos esta curva y consiste en tomar 100 gramos o 75 gramos de glucosa anhidra, que es en un botecito de glucosa preparada, y lo que hacen es tomar muestras de sangre a lo largo de cada 15 minutos hasta los 60 minutos, luego cada 30 minutos y luego cada hora, hasta los 120 minutos. Y la mujer, pues hacerse esa prueba es crucial para que podamos detectar diabetes gestacional. Muchas mujeres no se la realizan y entonces nosotros no podemos identificar si tuvo o no tuvo diabetes gestacional en ese embarazo. Hablábamos entonces de que es muy común que se desarrolle la diabetes gestacional porque están sucediendo cosas distintas en el organismo y pasamos de una etapa metabólica en la cual primero la mujer empieza a, digamos, crear este reservorio energético y nutricional para luego entonces dedicarse específicamente a la alimentación del producto. ¿Cómo sucede eso y quién lo hace? Pues aquí entra justo el órgano que les decía que apareció, ¿no? Y que es transitorio, es el nuevo y transitorio órgano que tiene la mujer, que eso también es maravilloso en el caso de las mujeres, ¿no? Que es la placenta, ¿no? La placenta aquí empieza a ser como este nuevo manda más, ¿no? Que comienza a decir, bueno, yo necesito, porque es la manera, o sea, la placenta es esta barrera, por así decirlo, que también ayuda a que no invada a mamá, ¿no? Este bebé, y que la mamá no invada a bebé. Entonces, es una manera en la cual esta placenta, este órgano, porque es un órgano, nos va a ayudar o va a ayudar al bebé a comunicarse con mamá y a mamá a comunicarse con bebé. Entonces es como decir, oye, nos hace falta tal nutrimento o nos hace falta un poquito más de hidratos de carbono o un poquito más de glucosa. Siempre recuerdo mucho esta película de Mira quién habla, ¿no? Bueno, no sé, seguramente los que nos escuchan están muy jóvenes, bastante más jóvenes y ya denoté mi edad, pero que justo es como decir, aquí no es caso el bebé el que hablaba, sino realmente imaginémonos que era, mira quién habla sería la placenta, ¿no? Y quien está hablando es la placenta. La placenta se encarga de secretar diversas hormonas. Y entre estas hormonas es la que les dice, ok, ya guardaste tu energía, ahora me toca a mí, ¿no? Entonces comenzar a nutrir a quien yo tengo que nutrir, que es al bebé. Tu mamá, entonces, con tus reservas, encárgate de mantenerte, porque tienes que mantenerte saludable. O sea, la mujer no puede agarrar y decir, bueno, todo se lo mando al bebé y entonces yo me desnutro, ¿no? Porque tú tienes tus reservas y entonces pasará y seguramente muchos de los que nos están escuchando, muchas mamás o muchos de las que están siendo mamás o futuras mamás, nos dirán, es que al final del embarazo de repente me da un sueño, ¿no? Y se empiezan hasta a dormir, que es algo ya pobres porque dormimos así como caemos en un sueño profundo, ¿no? En los brazos de Morfeo. Y la realidad es que es porque justo pues dependes de las reservas, ¿no? Y no es como que me digas, bueno, pues para que no me dé sueño, pues como más, ¿no? No, que no se entienda por ahí, sino más bien el organismo está preparado para justo que tú puedas soportar ese embarazo y que todo lo demás se vaya a bebé. Pero es la placenta, o sea, la placenta es, digamos, quien se comunica, es la manera, el interfón entre bebé y la mamá. ¿Eso quiere decir que se pierde cierto control en la nutrición de la madre? Así es, digamos que se pierde, pues sí, es una buena manera de decirlo, empieza a ser este órgano, porque algo importante y lo que quiere la vida es generar vida, ¿no? Entonces realmente esa es su función, es mantener esa nueva vida. Por lo tanto, pues sí comienza a dar órdenes, muy en el sentido de yo vengo aquí a decirte cómo vamos, pero eso también ayuda a la mamá, porque es una manera en la cual, o sea, la mamá solita no podría adaptarse a estos cambios que comentabas de reservorio y que luego comienza a utilizarlos y que además tiene que suplir todas las necesidades que tiene el bebé. Entonces la placenta, si bien es cierto, llega a ser este órgano que empieza como a hacer de las suyas, es importantísimo para el correcto desarrollo del embarazo, que sea normoevolutivo, pero que si no se adapta correctamente esta placenta, puede desarrollarnos desde diabetes gestacional hasta otras complicaciones como preeclampsia. Claro. Específicamente y en ese sentido, ¿qué avances se están llevando a cabo, y sobre todo aquí en el IMEGEN, para el estudio y la prevención de la diabetes gestacional? Y qué buena pregunta, y la verdad es que creo que eso me gustaría como ponerlo en grande y enaltecerlo.
En el IMEGEN justo lo que buscamos es tener unas pruebas o diseñar pruebas para el diagnóstico temprano de diabetes gestacional. Es decir, la prueba que les comentaba se hace entre la 24 a la 28 de gestación. Lo que nosotros buscamos y nosotros ya vimos, eso ya salió publicado justo este año, este artículo, en el cual lo que nosotros ya vimos es que las mujeres desde el inicio del embarazo, aquellas que van a desarrollar diabetes gestacional, presentan cambios metabólicos que actualmente no están disponibles como una prueba, pero que ya se pueden, imagínate, darles a los médicos, también a las mujeres, el que puedan saber, no esperarse hasta la semana 24, sino desde la semana 8 de gestación, poder identificar a aquellas mujeres que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Eso le daría al médico una ventana de 11 semanas más o menos, entre 11 y 12 semanas, para poder tanto cuidar el peso, incluso haber algunos fármacos que se puedan dar en el caso del embarazo, ya es insulina o metformina, o realizar más la práctica de ejercicio. Y entonces en el IMEGEN lo que nos dimos a la tarea, y es una prueba que se está actualmente patentando para el diagnóstico de diabetes gestacional temprana. Es una prueba con una gotita de sangre en ayuno, no se necesita sueros o cantidades grandes de sangre, es una gotita, y que lo que estamos buscando es que hay unos metabolitos que encontramos en estas gotitas de sangre que nos pueden identificar de manera temprana a aquellas mujeres. Esa es una de las cosas que se está haciendo, estamos muy orgullosos porque pues está manejando ya la patente de tener esta prueba. Y la otra que estamos también empezando a buscar y explorar, que ya encontramos datos muy interesantes, donde la placenta secreta, es la manera en la cual se comunica, o una de las maneras, si bien es con hormonas, otra de las maneras con las cuales se comunica con mamá, y mamá se comunica con placenta, porque tampoco es nada más unidireccional, sino es bidireccional. Estas son unos exosomas, que son como, me gusta mucho la explicación que dio alguna vez, le escuchaba yo a la doctora Sandra Romero, actualmente trabaja en nutrición, en ciencias biomédicas, pero me llamaba mucho y decía, es que los exosomas son como unas pelotitas. Y me gustó mucho esa explicación, dije, sí, son como unas pelotitas. Y estas pelotitas lo que hacen es que, o adentro o en su interior, tienen ácidos nucleicos, tienen proteínas, tienen incluso algunos metabolitos. Y lo interesante, que es lo que nos hemos encontrado, es que las pelotitas que secreta la placenta y las pelotitas que secretan las mamás tienen mensajes bien distintos. Pero las mujeres que van a desarrollar diabetes gestacional, justo esos mensajes que traen estas pelotitas de placenta hacen que la mujer, sobre todo el páncreas, no se pueda, adecuar correctamente a todo el reto metabólico que viene más adelante. Entonces, digamos que es una placenta como un poco inexperta, ¿no? Entonces, le saca estas pelotitas con estos mensajes. Lo que estudiamos nosotros principalmente es microRNAs, y estos microRNAs son pequeños RNAs que generalmente funcionan para disminuir la transcripción, ¿no? O sea, se encargan más bien como de represión en la transcripción de genes, o que se expresen estos genes, y que justo lo que hemos visto es que, y también algo interesante, que son distintos los mensajes, pero también están desde etapas tempranas del embarazo. Eso es muy novedoso, incluso este proyecto se va a presentar ahora en Nueva Zelanda, en algunos meses, en septiembre se presenta, porque les llamó mucho la atención, porque somos, no digamos los pioneros, hay muchísimos grupos, pero sí empezamos a ver cambios desde las primeras etapas del embarazo. Entonces, la mayoría de los estudios se centran justo en la curva de tolerancia, o sea, cuando ya está instalada la enfermedad o al final del embarazo. Nosotros lo que estamos haciendo es, incluso vamos a presentar cómo estos RNAs, estos microRNAs, son distintos para tener también sobre todo blancos terapéuticos. En el caso de los metabolitos es más para el diagnóstico temprano, y en el caso de los exosomas o estas pelotitas de la placenta es más para encontrar blancos terapéuticos. Claro, eso en el futuro permitiría entonces incluso evitar que se presentara la
Así es, exactamente. Ese realmente sería nuestra meta y por lo menos mi sueño, eso sería. Así es. En vías de mientras, ¿qué recomendaciones son importantes para que todas las personas que están en gestación tomen en cuenta y podamos, de aquí a que tengamos estas pruebas, ¿no? Ya regularizadas, hacer para prevenir, evitar o tener control sobre su alimentación? Yo creo que algo importante es las visitas prenatales, ¿no? O sea, la realidad es que muchas mujeres no van a sus visitas prenatales y eso es importantísimo. O sea, por lo menos ir, aunque sea una vez al trimestre. Eso sería el mínimo requerimiento. O sea, una vez, es decir, 3 visitas al ginecólogo. Lo ideal sería que fueran mensuales, ¿no? Claro. Una visita mensual para ir viendo cómo va desarrollándose ese producto, incluso hasta los malestares de la mamá y si se pueden disminuir. Eso sería lo primero que yo diría. 2, pues otra vez parezco disco rayado, hacerse la prueba de diabetes gestacional o la curva de tolerancia entre la semana 24 a 28. 3, cuidar el peso, ¿no? Eso es bien importante, justo lo que mencionabas ahorita, José, de, pues voy a comer por 2, ¿no? No comer por 2. Hay que cuidar nuestra alimentación, no hay que ceder a esos antojos. Digo, claro, el antojo de repente dices, se me antojó un pastelito. Está muy bien, cómete el pastelito, pero no te comas 3 pastelitos de este tamaño, sí, claro. ¿No? O sea, un pastelito, digamos, que sea acorde y que cumpla también, porque también creo que eso es importante. De repente, no sé, ponemos un satán ahí de la comida y de los pastelitos. No, o sea, yo creo que hay que disfrutar y hay que disfrutar la comida, ¿no? Entonces no hay que ponerle un tache ni nada, no es que sea comida chatarra, porque nadie come chatarra, ¿no? O sea, nosotros comemos comida, ¿no? Claro, quizá tiene un exceso, exacto, quizá tiene un exceso de azúcar, un exceso seguro, pero bueno, si uno se come un pedazo de ese pastel, para cumplir ese antojo, porque es disfrutable, está muy bien, pero siempre cuidar esa alimentación, porque no nada más somos nosotros ahora, también es el nuevo ser que viene, ¿no? Entonces, darle un buen inicio siempre es bien importante, por lo menos que todos los niños arranquen desde el mismo lado, ¿no? Claro. Que no empiecen en desventaja, porque eso es un riesgo, el haber estado expuesta a diabetes gestacional. En el caso, por ejemplo, de los chiquitos o de estos bebés, les incrementa el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2. Y en el caso de las mamás, el haber estado o el haber tenido diabetes gestacional, generalmente a los 5 años, estas mujeres, el 60% de las mujeres desarrolla diabetes tipo 2. Wow. Entonces, no nada más eres tú, es el bebé y es tu futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante y cuidar la alimentación. Pues ahí están los consejos expertos. Habrá que añadir la importancia de vivir esta etapa sin estrés y planear el embarazo es una manera de evitar estar sujeto, digamos, a las cosas que pudieran suceder, claro, que estarían fuera de nuestro control. Pues muchas gracias, doctora, por esta importante información. Le deseamos mucha suerte en la presentación de su proyecto. Y en el IMEGEN estamos dedicados a desentrañar los grandes misterios de la salud humana y generar soluciones innovadoras de medicina de precisión con un enfoque social y humanitario. Mándanos tus preguntas al correo de la Liga del Podcast y nos vemos aquí en un nuevo Genoma Hackers para hackear el destino biológico. Muchas gracias.